Muy buenas tardes chicos, nuevamente en una clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los hebreos. Particularmente hablar de los hebreos es hablar de nuestra historia antigua, porque todos aquellos que los consideramos y nos llamamos cristianos, tenemos mucho de hebreo, porque venimos de la misma tradición. Entonces vamos a recordar desde el punto de vista no tanto religioso, pero sí histórico, de la importancia de esta civilización hebrea y de sus principales aportes a la humanidad, entre ellas es la religión. Definitivamente yo voy a hacer una explicación general de la clase, mas no voy a ser tan detallada y ustedes ya la podrán contemplar posteriormente cuando revisen el material. Vamos a ubicarnos. En primer lugar tenemos su ubicación. Los hebreos se desarrollaron en Palestina, la que actualmente Palestina es un país musulmán. Habitaron en la tierra de Canaán, a la cual llamaban la tierra prometida. En la antigüedad Palestina comprendía tres regiones: Galilea, al norte con su capital Nazaret; Samaria, al centro con su capital Samaria; y Judea con su capital Jerusalén. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, profe, esos nombres yo lo he escuchado en la Biblia, por supuesto, porque cuando hablamos de Jesús y de todos sus acontecimientos, ha recurrido por todas estas zonas. Es conocido como Jesús el Nazareno, muy bien. Jesús el Galileo, por supuesto, ¿no? Porque estuvo en esa zona. También Jesús, ¿dónde fue sentenciado? En Jerusalén, en la Judea. Bien, entonces hay que tener en cuenta que ese mundo estaba dividido en tres zonas, en tres momentos. ¿Quiénes se tenían como limitantes? ¿Qué reinos o lugares estaban limitantes? Por el norte estaban los fenicios, los sirios; al sur estaba el desierto del Sinaí, donde está el famoso monte de Sinaí; al este está el desierto de Arabia y al oeste el mar Mediterráneo. Tengan en cuenta que el mundo hebreo también tuvo una zona privilegiada en cuestión de la ubicación que tenían en relación a al Mediterráneo, que era el principal centro de comercio e intercambio de todo el mundo antiguo. La evolución histórica, pues Palestina estuvo habitada por los cananeos, ¿sí? Eran los principales líderes de esa época, que ocuparon el norte del país; luego constituían un núcleo cultural avanzado, pero se dividieron, se vieron perturbados por la aparición de nuevas tribus, las cuales cruzaron el río Jordán y se enfrentaron a los cananeos, a la tribu proveniente del este llamado hebreos, que significa gente del otro lado. De ahí viene el término hebreo, gente del otro lado, hebreos. ¿Sí? ¿Por qué llegaron de ahí los hebreos? Recuerden toda la historia que vamos a ver con el fundador de esta civilización, que sería Moisés, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. En todo caso, vamos a continuar por este lado. Dentro del periodo del mundo hebreo se va a dividir en un periodo patrístico liderado por grandes líderes. Entre ellos tenemos a Abraham, ¿sí? Que es el padre fundador del mundo hebreo. ¿Sí? Luego tenemos a Jacob o Israel como descendientes, ¿sí? Definitivamente de Abraham, son sus nietos. Luego tenemos a Moisés. No vamos a hablar específicamente de cada uno de toda su historia, porque ustedes ya lo conocen, sino lo que vamos a hacer es hablar principalmente en qué consistían cada uno de ellos. Abraham fue el primer patriarca, fue el hombre que escogió Dios para preparar a su pueblo, teniendo en cuenta que él era infértil por naturaleza junto a su esposa Sara, que ya eran personas mayores. Pero Dios le prometió que sería el padre de muchas multitudes. Para él era imposible, pero para Dios no. Luego tuvo a su hijo Isaac, considerado el hijo de la risa, pero tuvo un hijo mayor, no legítimo, con una esclava llamada Agar, y su hijo fue llamado Ismael. Quiero que estén atentos a esta información, porque Ismael es parte de la herencia de Abraham, ¿sí? Pero va a ser expulsado por orden de Sara, que a su vez luego, más adelante, vamos a recordar ese nombre. Escúchenme bien y acuérdense, Ismael luego lo vamos a estudiar cuando hablemos del mundo musulmán. Acuérdense, el Islam. Muy bien. Jacob e Israel. Jacob e Israel eran los hijos de Isaac, ¿verdad? Jacob o Israel, porque su verdadero nombre era Jacob, sino que Dios le cambia el nombre
de Israel. Isaac y Rebeca llegan a tener, se van a casar, los cuales fueron, pues, tuvieron hijos gemelos, ¿no? Entonces uno de ellos tenía que recibir la herencia de su padre, que era Isaac en ese entonces, y ya Isaac muy anciano, pues va a elegir al hermano más grande, el más robusto, pero en ayuda de su madre, pues Jacob va a robarle de alguna otra forma la herencia que su padre le iba a dejar a su hermano eh, mayor. El tema es que Isaac fallece y entonces Jacob va a ser el heredero de la tribu de Israel y Dios va a decidir por esa travesura cambiarle el nombre y lo va a llamar Israel. ¿Sí? Recuerden que al entrar, chicos, hay que permanecer con sus audios cerrados, ¿sí? Por favor. Muy bien. Entonces, luego tenemos la continuación. Jacob va a llegar a tener, pues, 12 hijos, miren, o también llamado Israel, de lo cual nosotros vamos a conocer como las famosas 12 tribus de Israel, ¿sí? Muy bien. Luego Moisés, recuerden que las tribus de Israel son las que van a dejar esas tierras prometidas de Abraham y van a ir a Egipto porque había una época de sequía y se quedaron por generaciones y generaciones en Egipto, y de acá ya viene toda la historia que los egipcios se aprovechan, ¿no?, de la cercanía de este pueblo hebreo que era un trabajador y deciden esclavizarlos por la fuerza. Y la esclavitud de los hebreos sobre los egipcios va a pasar durante muchos años, hasta que aparece un nuevo personaje llamado Moisés, que su nombre tiene como traducción salvado de las aguas, ¿verdad? Y de Moisés sabemos muy bien. Mantengan sus audios cerrados, por favor, chicos. Sí, estamos en grabación, acuérdense. Y recuerden que de Moisés hay una historia muy grande, muy importante, el famoso Éxodo, que no demoró más que 40 años de regresar a su tierra prometida, pero resulta que en la tierra prometida, que Canaán, que Dios había dado a Abraham y a sus descendientes, ya estaba ocupada nuevamente. Entonces no piensen que Dios les dio las tierras libres a este grupo hebreo. El grupo hebreo tuvo que pasar nuevamente por conquistas y peleó y luchó y tuvo guerras nuevamente. A esta época se le va a llamar el periodo de los jueces, periodo de afianzar. Luego de que Moisés muere, Josué va a quedar a cargo, pero Josué ya no va a ser un líder religioso nada más, sino que también va a ser un líder militar. Entonces los hebreos no regresan a sus tierras tan rápido y tan fácil porque tienen que luchar por ellas. Luego va a haber los famosos 12 jueces, entre ellos los representativos de Gedeón, Sansón y Samuel, que es el último juez y a su vez es un guerrero, ¿no? Un profeta. Samuel es considerado un profeta también, que a su vez él va a elegir a los dos primeros reyes de Israel. Profe, ¿y por qué llegan a tener reyes? Porque, bueno, todos los pueblos vecinos tenían reyes y querían saber eso porque también necesitaban tener reyes. No estaban conformes con sus jueces ni sus líderes militares querían tener reyes. Por lo tanto, Dios le va a ofrecer reyes. Y acá va a empezar la época de los reyes. Vamos a hablar de los tres primeros reyes más importantes, que eran Saúl, David y Salomón. No vamos a hablar exactamente de cada uno, sino solamente lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque es parte de la historia, ¿sí? No estamos en una clase de religión, sino de historia. Del Saúl es considerado el primer rey nombrado por Samuel. Este rey Saúl era un hombre imponente, fuerte, hermoso físicamente y que amaba mucho a Dios, pero lastimosamente cae en el error de que este rey va a pasar a ser olvidado por Dios, porque va a caer en el pecado de la idolatría, en creer que él tiene las cosas por él mismo y no gracias a Dios. Mientras él era rey, Dios ya había escogido a un sucesor, a alguien digno de ser el verdadero rey, y escogió a un jovencito, un chiquillo bastante noble, tranquilo, pequeño, pero muy fuerte, llamado David. Y todos conocemos la historia de David en relación con este gran enemigo de los hebreos, era el enemigo más poderoso, los filisteos,
¿no? Y tenían pues la guerra casi ganada y es el enfrentamiento contra el gigante Goliat. Goliat se jactaba de ser un hombre tan poderoso que era capaz de matar con sus propias manos a uno o dos hombres a la vez. Y entonces dijo, como general de su ejército, si alguno de ustedes llega a vencerme, quiere decir que su Dios existe. Recuerden que los filisteos eran politeístas, creían en otros dioses. Es entonces donde David decide enfrentar a Goliat, un hombre pequeñísimo, jovencito, aproximadamente 14, 15 años, y de una piedra lo derrota y luego le arranca la cabeza en señal de victoria del dios hebreo. Esto permite y llena de vigor a los hebreos y van a quitarle las tierras a los filisteos y los filisteos van a huir. Durante mucho tiempo esa relación se va a mantener. Luego David va a ser coronado rey, sino antes a ser perseguido por Saúl, porque Saúl pues se entera que su propio mano derecha, porque David llega a ser como un hijo para él, lo va a criar. Después se va a enterar que fue elegido por Dios para sucederlo en el poder, pero bueno, al final acepta y cae muerto en una batalla y donde David va a ser coronado rey. David llega a ser el símbolo de rey perfecto para Dios, en el sentido de que era un hombre justo, fuerte, sabio, pero va a caer más adelante en el tiempo en un delito, en un pecado muy fuerte, que Dios también lo llega a castigar, que es la lujuria, de enamorarse mucho, de tener muchas mujeres, muchos hijos. Entonces eso va a provocar en uno de ellos. ¿Cuál fue el caso más común? El más conocido fue de Betsabé. Se enamoró de una mujer, de un general que estaba casado, ¿no? Una mujer muy hermosa, teniendo ya muchas esposas principales y concubinas, pero quiso tenerla. Y todos saben que no podían tener una mujer con el esposo aún vivo. Entonces, como su esposo era un general, entonces David, ¿no? Lo manda a pelear en un enfrentamiento que sabía que no iba a vencer, más bien prácticamente lo mandó a morir. Es así que David provoca todo eso y va a tomar a Betsabé a la fuerza como su mujer y luego van a concebir a un hijo. Samuel, que llega a ser el profeta, le dice a David que lo que había hecho estaba mal y por ello Dios le había bajado su aprobación. Luego de ello, en los últimos años de David, del rey David, va a pasar a ser un David arrepentido, religioso, donde va a reconocer su error, pero sin embargo acepta que Dios ya le quitó su poder en el sentido de reinar. Pero le dijo, David, no te preocupes, que dentro de tu linaje, uno de tus hijos va a continuar este mandato tuyo, ¿no? De ser rey. Y precisamente este último hijo, con Betsabé, va a llegar a ser Salomón, quien va a ser el último rey más importante, ¿no? Y todos sabemos de Salomón, que va a ser el que va a mandar a construir el templo de Jerusalén, diseñado del sueño de su padre, pero va a ser el que va a lograr, el que va a hacer ello y todo lo demás. No quiere decir ahí que acabó el linaje de los reyes. Los reyes duraron hasta la época de los romanos. Acuérdense, Poncio Pilato es un heredero de estos reyes. Pero se habla siempre de los tres primeros reyes como los más importantes. Luego de ellos continúa la época de los profetas. Los profetas son personas escogidas por Dios con una finalidad, y la finalidad es siempre estar atento de lo que Dios quiere con su pueblo, ¿sí? Entonces, el criterio del profetismo, el profeta, va a existir hasta la aparición del Mesías. Y por ende, el último profeta que nosotros consideramos es a Juan Bautista, porque es el que va a profetizar a Jesús. Se considera que luego de Juan Bautista no hay ningún otro profeta. No puede existir. En estos tiempos no hay más profetas porque Jesús ya vino a la tierra. En cambio, para los hebreos, los judíos siguen creyendo que los profetas existen, ¿sí? Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles fueron los profetas más importantes? Elías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas menores que nosotros podemos considerar. Como aporte cultural, ¿qué es lo más importante que aportaron los hebreos al mundo? Su religión monoteísta. Es la primera civilización que cree en un solo Dios.
teniendo en cuenta que todos eran politeístas, que todos tenían el criterio en dioses muy parecidos al humano y muy naturales. Cuando hablaban de un dios, fue su principal fuente. ¿Dónde se llegó todo? En la Biblia, conocido como el Corán, y el Decálogo, que eran las piedras de sus leyes. Muy bien, chicos, hasta aquí es el tema de los hebreos.